Bueno, hoy contamos con nuestros protagonistas de este Intersaberes son Abadio Green Stozel, Mani Pintiquiña, que viene a visitarnos desde la Universidad de Antioquia. Abadio es un pensador, es teólogo, un doctor en educación gunadule, nacido en Panamá, pero que vive entre Panamá y Colombia. Él también en los próximos minutos se presentará. Y nos acompaña también a Josep Pañuelas, que es ecólogo del CREAF, del Centro de Investigación de Ecología y Aplicaciones Forestales, que es un instituto adscrito a CSIC, a la Universidad Autónoma de Barcelona. La cuestión que ahora les planteo abordar es cuál es el conocimiento que desde sus disciplinas, desde los conocimientos ancestrales indígenas, se han generado para entender la influencia humana en el devenir del planeta. O sea, en otras palabras, cómo los conocimientos producidos por la ecología global permiten pensar el alcance de la actividad humana en el devenir del planeta, cómo los conocimientos transmitidos de generación en generación entre sabios del pueblo gunadule u otros pueblos nos hablan del papel del ser humano en el devenir del planeta y también en cómo podemos preservar esta madre tierra. Entonces, bueno, si os parece, ahora podemos alternar y empezamos por Josep y después con Abadio. Lo que nuestra área de investigación proporciona, respecto a tu pregunta, es que una alteración enorme de las condiciones del planeta. Y podemos resumir unas cuantas que son las que en nuestro mundo generalmente tenemos y presentamos a la comunidad y discutimos. Lo primero que hacemos los humanos es alterar las cubiertas del planeta. Por ejemplo, en los bosques tropicales deforestamos. En los de Siberia, como los abandonamos, o en los de aquí de Cataluña, como abandonamos el mundo agrario, tenemos abandono y aforestación. Aforestación, aunque no lo parezca, significa poner bosque donde no había, o reforestación, poner bosque donde había. Pero en todo caso estamos cambiando las cubiertas, la urbanización. Solo tenéis que ver el Maresme y las inundaciones que luego hay. O sea, primero cambiamos las cubiertas de una forma extraordinaria. Lo siguiente que hacemos es cambiar el clima sobre esas cubiertas. Esto es lo que hemos cambiado ahora. El clima es espectacular, el cambio climático que estamos generando. Quizá es el cambio, como bien sabéis, además está en los medios constantemente, pero vale la pena recordar que hay una energía enorme que estamos poniendo tanto en las aguas del mar, que están más calientes que nunca, y van a generar estos ciclones que están generando y los que van a generar peor. Y una gran cantidad de energía y de movimientos hídricos que acá, por ejemplo, en sitios con grandes sequías y en otros sitios con grandes inundaciones. Fijaros que en este momento, tan solo en este momento, ya tenemos 4 veces más la frecuencia de fenómenos extremos, de olas de calor, que no hace 30 o 40 o 50 años, cuando yo era niño. Esto no lo teníamos, ahora tenemos 4 veces más de cuando yo era niño. Vamos a ponerlo, dejarme personalizar, y fijaros, son más de 60 años, y tenemos 4 veces más la frecuencia, pero es que además son 2 grados más caliente, y esto parece que va a ir a más. Por otra parte, tenemos inundaciones que son más frecuentes, 2 veces más que cuando yo era pequeñito, y además 50% más húmedas, es decir, más volumen. Tenemos sequías que son ahora 2 veces más frecuentes, pero además fijaros que os digo ahora, 2023, y qué va a ocurrir luego. A partir de ahora esto no pinta nada bien, y esto por lo que hace, cambiamos el clima. Pero es que además de cambiar el clima, fijaros que sobre estas cubiertas lo que hacemos es usar recursos y estamos cambiando la química del medio ambiente de una forma espectacular. Esto quizá no lo tenéis tan presente, pero por ejemplo estamos poniendo teragramos y teragramos de nitrógeno en el medio, que acaba alterando lo que estábamos acostumbrados a vivir. Y los cambios de los ciclos biogeoquímicos repercuten finalmente en el cambio del ciclo del carbono, que repercute finalmente de nuevo en el clima. Y es que no solo os podría hablar de elementos, estoy hablando del nitrógeno, del fósforo, pero es que además, y esto también es muy importante, y además importante supongo por lo que hablaremos hoy, o por lo que vosotros discutís con los indígenas, el uso de recursos minerales ha subido 100 veces más, así como esto que os estoy diciendo, por ejemplo, el uso del agua, la población, han subido 5 o 10 veces desde hace 60 años. El uso de minerales como el níquel, el titanio y demás ha subido entre 100 y 1000 veces.
con lo que genera esto, no solo de problemas ambientales, sino de problemas que supongo que podemos hablar luego, de conflictos socioeconómicos ligados a los lobbies y a las capacidades que tienen cuando no son lobbies empresariales, que generalmente lo son. Pero en todo caso estamos cambiando, las cubiertas, el clima, la química atómica, elemental, la química molecular, porque no os he hablado de esto, porque utilizamos recursos, pero además generamos residuos. Y entre los residuos que generamos, esta misma chaqueta que llevo aquí, lleva todos estos compuestos orgánicos persistentes, que es lo que la hace funcional, pero cuando llegan al medio nos crean un problema porque permanecen ahí mucho tiempo y además son disruptores hormonales y demás porque se asemejan a los compuestos que hay en el cuerpo de animales y de plantas. Utilizamos continuamente el champú. Yo para venir aquí y quedar un poco bien me he duchado, pues todo esto cuando se va al agua, los productos de limpieza también tenemos en exceso. Tenemos en exceso además plásticos, lo veis constantemente, y no solo plásticos, sino microplásticos y lo que aún es más, nanoplásticos. Cuando los ponemos ahí en nuestros experimentos y les ponemos un marcador de color, de fluorescencia, nos asusta ver cómo se acumulan en los órganos de los peces, que es donde hacemos los experimentos. Los humanos no nos distinguimos mucho de los peces. O sea, que cambiamos la química. Y fijaros que si hacemos todo esto, lo que vamos haciendo es disminuyendo la capacidad de hábitats disponibles para nuestros hermanos, especies hermanas. ¿Qué pasa? Que estamos perdiendo especies a pasos agigantados. Durante esta hora perderemos 6 especies, que es mucho más rápido de lo que la extinción de las especies ha tenido lugar antes del antropoceno que mencionabas. O sea que todo esto es lo que nos apunta a pensar que en muchos aspectos estamos superando los límites de seguridad, sobre todo para los humanos, pero también para el planeta, del uso que hacemos de todos estos recursos. Y seguro que habéis visto recientemente en los medios de comunicación que un término que utilizamos generalmente los ecólogos, que es de límites planetarios, ahora lo veis, creo que es una estrella, si os habéis fijado, y se llega a la conclusión en estas reuniones que ya lo hemos superado, este límite de seguridad, de seguridad de abordar las cuestiones dentro de este planeta, lo tenemos superado para el caso del agua, que en algunos sitios no hay y en otros hay, pero está en mala calidad. Para el caso de las cubiertas, que las estamos cambiando por encima de lo que sería razonable. Para el caso de la pérdida de especies, que también es enorme. Para el caso del cambio climático. Para el caso de los cambios que os decía de nitrógeno y fósforo en el mundo. Y para el caso de lo que llaman nuevas entidades, que son todo este tipo de contaminantes que os decía, que por ejemplo hacen que los catalanes, en este estudio reciente que ha hecho la clase médica, han visto que, por ejemplo, la fertilidad del semen de los hombres de aquí ha bajado entre un 40 y un 50%, el número de espermatozoides activos y demás, y no sabemos por qué es, porque generalmente la otra cosa, yo os estoy hablando quizá aquí con demasiada vehemencia y demasiada seguridad, la otra cosa que os debo advertir es que seguros de todo no estamos de nada, y que hay que ponerlo todo y continuamente nos equivocamos, pero vamos intentando averiguar cómo van todas estas cosas. Total, que estamos sobrepasando los límites planetarios claramente y esto nos preocupa y todo esto ha sido, en respuesta a tu pregunta, resultado de la actividad de una población creciente que usa cada vez más recursos y que además no lo hace racionalmente ni lo recicla como corresponde, y con la idea, que es muy curiosa, de que pensamos que los recursos son ilimitados. Y recuerdo, para acabar esta pequeña intervención, lo que os decía es que si te pones un póster en la habitación de la Tierra, te darás cuenta que esto no es ilimitado. No, precisamente la civilización, el desarrollo, también cuando mira a los pueblos indígenas, nos han mirado como estos, ¿no? Como animales, como especie, como minerales que no son seres humanos. Y por lo tanto, entonces nosotros, ahora lo que tú has dicho, me reafirma más de que los pueblos indígenas nos han tratado precisamente como estas especies. Y cuando llegaron allá a España, a nuestras tierras, lo primero que dijeron que nosotros no teníamos alma, ni teníamos pensamiento. Y eso duró todo el tiempo, hasta la República de Colombia, en 1821, también comenzaron a decir igual, ¿no?
y eso duró hasta 1890, que crearon una ley en España, en Colombia, cuando nos dijeron que en Colombia todavía existían salvajes y semisalvajes. Y eso duró hasta 1991. O sea que apenas tenemos 30 tantos años que somos mayores de edad, ¿no? Eso hizo de que muchos pueblos desaparecieran, muchas culturas desaparecieran. Cuando llegaron los españoles, había 354 lenguas solamente en Colombia, y hoy sobreviven 64. De los 64 lenguas que sobreviven, 34 están en extinción, ¿no? Pueblos que encontramos que hablan un hablante, 2 hablantes, 100 hablantes, mucho. O sea, lo que yo considero es que lo que acabas de decir, entonces así ha sido, o sea, cómo nos han tratado a los pueblos. Y hoy, por ejemplo, nosotros que tanto hemos peleado, reclamado nuestros derechos territoriales, hoy tenemos más de 865 resguardos reconocidos por nuestro país. Y de esos 865 resguardos, la mayor parte estamos en la selva, ¿sí? Entonces esa selva que está allí, entonces claro, todo el desarrollo que llega también nos están tratando igual, de la misma manera. Entonces lo que yo podría decir, entonces aquí yo cambiaría la pregunta, ¿no? La pregunta que yo haría entonces es: ¿por qué los pueblos indígenas venimos al mundo? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Sí? Entonces la pregunta es allí, que es que todos los seres humanos indígenas que he visto en toda América, en Abya Yala, cuando hacemos la pregunta, todos responden igual, que venimos es a cuidar, a proteger, a amar a la madre tierra, ¿sí? Porque el territorio no es cualquier cosa, es amor. Entonces la educación que nos ha llegado en nuestras comunidades precisamente ha sido para matar a la tierra, para matar el territorio. Y si matamos al territorio, también se van los pueblos indígenas. Entonces, por eso entonces lo que ha jugado la Iglesia Católica y con nuestro gobierno, en 1890 se le entregó la educación a la Iglesia Católica. ¿Para qué? Para evangelizar, para castellanizar y para civilizar al indígena. El día que el indígena se civilice, deja de ser salvaje, ya es ciudadano colombiano, ya no puede reclamar sus derechos territoriales, su educación. Entonces también hace ¿para qué? Para que el indígena sea civilizado, pero de acuerdo a lo que estamos hablando, la civilización en términos de desarrollo. Entonces yo creo que, o sea, el papel que nos ha jugado a nosotros, sí, como pueblos indígenas, por nuestras organizaciones, precisamente ha sido cómo cuidar el territorio. Entonces hoy, que estamos un trabajo interesante, duro, difícil, es que la educación, para poder que realmente se dé, que en aspectos metodológicos, pedagógicos, didácticos, es a partir de la tierra. O sea, no es el centro el ser humano, porque el ser humano como centro mira todo lo que ha pasado, ¿no? Ese ser en Colombia, la educación ni siquiera es colombiana. O sea, ese ser que está ahí es europeo. O sea, todo el sistema de educación que hoy tenemos está mirando a Europa como modelo, está mirando a Inglaterra como modelo, está mirando a Canadá y a Estados Unidos como modelo. Entonces, las construcciones curriculares en la educación de nuestros pueblos no es educación propia, es otra educación. Entonces, aquí miramos lo que nos exigen los pueblos, lo que nos exigen las autoridades, nuestros abuelos y abuelas nos dicen es que esa educación debe cambiar, debe transformarse. Entonces la educación debe ser desde el amor, desde la madre tierra. Y si ponemos, entonces ahí empieza uno a mirar que ese modelo, o sea, que esa estructura mental de la educación desde la madre tierra, no solamente es para los pueblos indígenas, sino para el mundo, para la humanidad. Entonces ahí donde venimos hay que volver al origen. Y volver al origen es decir que tenemos que mirar
la tierra como parte indispensable de mi vida. Es ahí donde viene un papel importantísimo, las lenguas indígenas. Las lenguas te dicen muy claro que yo soy tierra. En mí habita todo. Por ejemplo, para el pueblo Wiwa, la placenta es el carbón de la madre tierra. Para el pueblo Uwa, el petróleo es la sangre de la madre tierra. Para el pueblo Gunadule, el oro y la plata son columnas vertebrales de la madre tierra. El mar es el líquido amniótico de la madre tierra. Entonces, uno empieza a encontrar cómo en la lengua te expresa todo lo que el ser humano deberíamos aprender. La lengua entonces se vuelve una mujer, una abuelita que nos cuenta historias. Cuando yo escucho a un abuelo, a una abuela en mi comunidad, cuando canta las tradiciones, yo cierro los ojos y es que está ocurriendo la historia en el momento que la tierra nació. En mi cultura, por ejemplo, la tierra tiene su madre, tiene su padre. Y la mamá de la tierra se llama Nana Dummat, el papá de la tierra se llama Baba Dummat. Y la madre tierra estuvo en el vientre de su madre. Entonces, por eso el primer nombre que recibe la madre tierra es Napa. Es pura música. Na es la madre, Pa es el padre. Quiere decir que la tierra es producido por una relación sexual de la madre y del padre. Y que la madre tierra se crea por un esperma de su padre y por el óvulo de su madre. Y cuando empieza la madre tierra, en el vientre de la madre recibe el nombre Olodililiso, Manidililiso. Y cuando la sangre empieza a hacer la sangre que empieza a hacer vida, recibe el nombre Olo Guadiliay, Mani Guadiliay. Entonces la tierra ya está hecha, ya puede salir del vientre de la madre. Y cuando sale, te recibe otro nombre, Olo Bipirguñay, Mani Bipirguñay. O sea que la tierra nació compacta. Y es donde se parte la tierra, aparecen los continentes, y en esa aparición de continentes aparece la palabra Abiyala, que es el continente de América, aparece Europa, aparece África. O sea que lo que yo siento es que eso deberíamos aprender la humanidad. Todos los pueblos indígenas, su forma de expresarse en la lengua está todo claro. ¿Sí? Imagínense, a mí me preguntan, ¿usted dónde viene? Entonces y la misma lengua te va a responder. Imagínense, primera persona singular, nosotros decimos Ani. Y A, solamente el vocal A quiere decir una persona tan importante, pero no está con nosotros. Pero lo siento que está conmigo. Pero la segunda palabra, ni, es la respuesta. Ni es la luna. O sea, cuando yo estoy diciendo yo no estoy diciendo la parte personal, el individuo, yo estoy diciendo que soy luna. Y la luna para nosotros es una abuela que está allí, que nos permea todo el tiempo quiénes somos. La persona que nace en una luna llena es una mujer sabia, es un hombre sabio. Pero una persona que nace en una luna apenas está naciendo, que va a ser toda la vida, va a ser un niño, una niña. ¿No? La segunda persona en singular, nosotros decimos ve. ¿Y ve qué es? El sol. O sea, cuando yo le dirijo, cuando usted digo tú, yo estoy diciendo tú eres sol. Y en la tercera persona singular, cuando yo digo we, o sea, ella o él, estoy diciendo ella, él o él es la madre tierra. O sea, en esos pronombres personal, 3 nos está diciendo que venimos de la luna, venimos del sol y venimos de la tierra. Y entonces, por eso entonces el pueblo Gunadule, el que no sepa la historia de la luna, el que no sepa la historia del sol, el que no sepa la historia de la madre tierra, no es Tule. ¿Sí? Entonces yo creo que, o sea, eso es lo que quería decirles, de que para mí los pueblos originarios que están en toda América tenemos estas concepciones iguales.
porque yo no he encontrado en ninguna parte de América que digamos Padre Tierra. Todos los pueblos indígenas le decimos Madre Tierra. Ahora, pero también hemos encontrado que el occidente, que todo el problema que tenemos, y precisamente nos hemos olvidado de nuestra memoria. Europa también dice Madre Tierra. África también dice Madre Tierra. Asia también dice Madre Tierra, porque yo le he preguntado en distintas lenguas, y he preguntado a los griegos, y los griegos me dicen Gaia, la palabra bonita que nunca hemos aprendido. Gaia quiere decir madre inteligente, madre sabia, y es la tierra. Entonces yo creo en ese sentido, con todo lo que estamos hablando, ¿qué hace el hombre que está con la tierra? Mira todas las cosas que hemos hecho a la tierra, pero si no nos transformamos en nuestro pensamiento, de acercarnos a la tierra, de ver de que la tierra es nuestra madre, yo creo que vamos al abismo vertiginoso. O sea, que yo no lo tengo miedo de que el ser humano pierda, porque es el culpable de nosotros mismos, ¿no? De cómo hacer entonces que podamos sobrevivir en esta tierra, todo depende de nosotros. Todo depende de que la transformación que nosotros hagamos. Por eso yo siento que es tiempo de hacer ceremonias. Yo he aprendido que hay que acercarse a las plantas, al abuelo yagé, a los abuelos, a las abuelas cacao, a la hoja de coca, al peyote. Es la única forma de poder entender. Cuando uno toma el yagé, uno se transforma. Y en la tierra, usted lo ve en la tierra y te saluda. Y aparece una mujer, te dice hola. Y uno no quisiera pisar la tierra porque estamos pisando a la madre, a la tierra. Eso es lo que me transforma. Pero yo también tomando yagecito, me he volado, he ido al sol, a la luna, a las estrellas. Yo no necesito cohetes. ¿Sí? ¿Sí, no? Entonces, ¿cómo las plantas me transforman? Y yo creo que es el momento de ver de que las plantas son unas seres hermosas, hermosas, maravillosas, ¿no? Pero también la lengua también es sumamente importante, porque nuestras lenguas no vienen de ninguna otra lengua europea. Ella misma es madre, y por lo tanto hemos creado nuestro propio mecanismo. Entonces, por ejemplo, yo he hecho en mi lengua matemática. He hecho en mi lengua la astrología. He hecho en mi lengua la historia, la filosofía, el pensamiento. Si yo hablara de la matemática, pues ya no tendríamos tiempo. Pero mira, en la matemática, en el pueblo Gunadule, solamente las numeraciones explica todo lo que somos. Todo lo que somos. Simplemente el número 1. Decimos la mujer que hace las cosas perfectas. Es el número 1. Y cuando decimos que la mujer hace las cosas perfectas, estamos hablando de la madre, porque yo vengo de la madre. Mi madre me hizo un ser perfecto. En el vientre de mi madre aprendí de las cosas hermosas, hermosas. Cuando estuve ligado con el cordón umbilical, ese cordón umbilical estuvo ligado con el cosmos y también estaba ligada con la madre tierra, ¿no? Mira todo lo que podía. Así que las lenguas de los pueblos originarios es pura poesía, es pura metáfora. Y yo creo que a eso tenemos que llegar. O sea, si empezamos a aprender la lengua de ustedes, también llegaríamos a la misma conclusión. Porque la lengua de ustedes son antiguas, que tiene que ver con la cultura celta, que tiene que ver con el griego, con el árabe, ¿no? Todo esto. Pero ¿qué significaba todo esto? Ese creo que es el gran reto que tenemos. O sea, es que en conclusión, simplemente invito que nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo de crear nuestro propio sistema de educación propia, y esa educación que dé en cuenta todas estas reflexiones, toda esa sabiduría que nuestros pueblos tienen, desde la sabiduría de las abuelas, de los abuelos. Así que es un gran compromiso y reto que tenemos, no solamente los pueblos indígenas, sino la humanidad. La
conversación en torno a tres grandes espacios. El primero sería precisamente las plantas, ¿no? Los bosques que ya Abadio acaba de mencionar, ¿no? Un espacio que pues, ha sido un lugar realmente de creación investigadora, ha centrado la atención, ¿no? de la mirada del grupo de investigación que lidera también Josep, y que, bueno, pues como nos acaba de decir ahora también Abadio, ¿no? Las plantas son seres importantes en la vida de los pueblos indígenas. Entonces, entender qué lugar ocupan, ¿no? Estos seres tan importantes, yo creo, para ambas maneras de ver el mundo, sería el segundo punto de este debate. Entonces, si quieres ahora empezar tú, Abadio, así hacemos esta alternancia. Imagínense ustedes cuando una mujer queda en embarazo, nosotros decimos una palabra bonita, sapi ibe neki, o sea que el vientre es un árbol, ¿sí? Porque para nosotros la placenta es la raíz de ese árbol y el tronco es el cordón umbilical, ¿sí? Y los que están allá arriba, ahí donde nacen las semillas, donde nacen las flores, somos nosotros, los seres humanos, ¿sí? Hay una gran lección, un gran tratado que nosotros tenemos que se llama Paluwala, que es un relato de un gran árbol, ¿sí? Pero ese relato yo lo he encontrado en el Amazonas, lo he encontrado en los Emberas, en el norte también aparece ese mismo relatos, simplemente cambian. Lo que quiero decir es que cuando nosotros decimos árbol, nosotros decimos sapi. Viene de la palabra sabe, que es amor, ¿sí? Sabe vi, solamente dice el árbol, solamente es amor. ¿Por qué? Porque todo te da lo que uno expresa, ¿no? Cuando uno va, por ejemplo, una albahaca, una planta sagrada, la albahaca es olorosa, pero la albahaca cura, limpia todos los malestares que podemos tener, ¿sí? Pero un romero me conecta a mí con el cosmos y con la tierra, ¿sí? Entonces, todas estas plantas, todos esos árboles que aparecen, son seres que nos aman a nosotros, son seres que cuidan a nosotros. Por eso el árbol, cualquier planta, los grandes maestros y maestras, que si quieres hacer cualquier daño al otro ser, simplemente conversaré con los árboles o las plantas y te dará, porque ellos solamente obedecen. Es un seres tan maravillosos que obedecen, no tiene las plantas en su mente y en su corazón lo malo, todo es bueno. Así que los hombres son los que hemos entregado a las plantas lo malo, porque simplemente te da la obediencia. Entonces, por eso para nosotros los árboles, para también el pueblo Gunadule, es como la ropa, ¿sí? O sea, la tierra nació, dice que compacta, la tierra nació desierta, y cuando los primeros que aparecieron en este cuerpo de la tierra fueron las plantas, como la diversidad de la ropa. O sea, entonces nosotros los seres humanos nos dice que venimos a este planeta a sembrar. Y mira qué es lo que está ocurriendo, ya no estamos sembrando. Entonces la tierra se está quedando desierta, se está quedando desnuda, y mira todos los problemas que tenemos. Y por eso para nosotros, cuando alguien nace, lo primero que hacemos nosotros, cortamos el cordón umbilical y lo sembramos a la tierra. La placenta lo sembramos en la tierra. El ombligo lo sembramos en la tierra. Y cuando yo tengo el ombligo, siembro en la tierra y encima planto un árbol, planto una planta. Por ejemplo, en mi ombligo sembraron una mata de cacao. Y ese cacao todavía existe, está dando todavía frutos. O sea, si nosotros, la humanidad, cada ser cada nacimiento en el planeta, sembráramos un árbol, podíamos plantear toda a la madre tierra otra vez. Entonces, mira cómo este ejercicio de sembrar
nuestro ombligo, nuestra placenta, nuestro cordón umbilical, en los pueblos indígenas también se está perdiendo, porque muchos jóvenes están naciendo en los hospitales. En nuestro ombligo, nuestra placenta, lo estamos tratando como una basura. Y eso es el problema que tenemos la humanidad. Abadio. Está muy bien lo que comenta, estaba concentrado, concentrado pensando que podemos aprender mucho de la forma en que veis el mundo y aprender mucho de vuestras lenguas, que te digo de nuevo que suenan fantástico, y aprender mucho de vuestra cultura y la forma de relacionarse con la tierra, con la madre tierra. Seguro que iríamos mejor si tuviéramos un poco de vuestra visión. Pero no es tan fácil en cuanto tienes una población mucho mayor, sí. Cuando esta población ha aprendido a utilizar, como te decía, el nitrógeno del aire, cuando ha aprendido a utilizar antibióticos y ha crecido muchísimo y además se sigue moviéndose por el cerebro reptiliano. Me pregunto si los indígenas también tenéis conflictos alguna vez y el cerebro reptiliano también es importante ahí, el amígdala, no lo sé, porque tú te expresas muy bien. Y casi que me enamoro de vuestra forma de vida y de forma de ver el mundo. Y Gaia, fíjate que Gaia es una expresión que utilizamos mucho en ecología, pero no acaba de funcionar porque es la forma en que vemos la madre tierra, que es capaz de resistir o de tener resiliencia, que se dice ahora, recuperar los estadios anteriores, y estamos superando esa capacidad de Gaia de autorregularse y automantenerse. Es decir, que estamos perjudicando muchísimo a la madre tierra, Pero, o sea que estas palabras que dices están muy bien y soy totalmente partidario de mantener las lenguas como las especies y vuestra cultura. O sea que te estaba escuchando con mucha atención para ver si aprendemos, pero fíjate que respecto a la pregunta que nos hace Mónica, lo que está de los árboles, nosotros lo vemos un poco más prosaico, vamos continuamente a los bosques y estudiamos cómo utilizan el agua, cómo utilizan los elementos, cómo intercambian gases con la atmósfera y demás, y vemos que son fundamentales para el tipo de clima que tenemos en este planeta, porque afectan al clima local, al regional y al global. En cuanto estamos deforestando o cuando estamos forestando, estamos cambiando el clima. Y si lo hacemos además con especies distintas, también cambiamos el clima. O sea que los árboles y los bosques son fundamentales, pero además son fundamentales por toda la gran diversidad de organismos que ahora que también nos estabas mencionando, de nuestros hermanos en la Tierra. Y además son importantísimos en el balance hídrico, que has hablado poco, pero también has mencionado, claro, el agua. Es que además vienes de un sitio donde supongo que el agua también se protege, pero en general suele ser menos determinante que en otras regiones del mundo. Además, los árboles y los bosques conservan el suelo. O sea, de nuevo tenemos un conjunto de, ahora se dice servicios ecosistémicos, a muchos ecólogos no nos gusta mucho llamarles servicios ecosistémicos, porque de nuevo es una visión muy antropocéntrica, además utilizando tus términos antropocéntrica del mundo occidental, del mundo civilizado, que es un adjetivo que no se corresponde, y además los bosques también se están utilizando cada vez más, como desde el aspecto cultural y desde el aspecto espiritual y turístico, y sobre todo incluso desde el punto de vista de la salud. Sabes que se habla sobre todo en los países de Asia de los baños de salud y demás. Precisamente mencionabas el romero y todas estas plantas, que emiten continuamente compuestos orgánicos volátiles, que por cierto son los que analizamos cuando estamos ahí intercambiando gases, y hay unas especies que emiten más que otras, de forma que esta gente, sobre todo de Corea o Japón o el norte de China, que son están mucho más avanzados que nosotros en la interpretación. Otros dirían que no están avanzados, sino que están confundidos, porque en nuestro mundo siempre todo es controvertido. Se fijan en la importancia no solo de que hay árboles, sino de qué especies de árboles hay, la importancia de que un bosque sea diverso o que sea monocultivo, que es lo que tiene tendencia a la explotación del mundo más capitalista, y además o sea que, fíjate, respondiendo a tu pregunta, sí, los bosques son fundamentales para la vida, todo el mundo lo sabe, y por todas estas razones, por lo que os decía, el clima, además no voy a entrar en detalles, pero sabéis que son fundamentales porque cambian el calor latente, el calor sensible, el albedo, el balance energético, el balance hídrico, la evapotranspiración. O sea
que incluso desde el punto de vista de todos estos términos más propios de la fisicoquímica y de la ecología, pero en definitiva que están bien regulados y ayudan a regular el medio ambiente de forma que, la forma en que hemos evolucionado durante los 400 o 500.000 años solo, que hemos estado los humanos aquí, como tú dices, hace poco, comparado con lo que lleva la Tierra con vida. Pero bueno, en todo caso, esto lo tenemos todos claro, y además incluso a veces tenemos tendencia a sobrevalorarlo. Y en el ámbito en que yo me muevo, y en el ámbito, de hecho, en el ámbito que se mueven los políticos y los gestores del medio ambiente y demás, ven en los árboles la solución para el problema del cambio climático, y esto es exagerado. Es exagerado esperar que se puedan plantar, tú decías, cada uno tiene que plantar un árbol, esto está bien, pero se pueden plantar los árboles donde van a crecer y donde pueden crecer, y donde hay agua y hay recursos para que crezcan, y es en la región y en los hábitats, en los que puede hacerlo. Y esto se tiene que calcular bien y se tiene que ver. Pero en todo caso, lo que estamos viendo es que en el concepto este de Gaia, por ejemplo, en cuanto ahora, por ejemplo, los humanos estamos creando un ambiente cada vez más cálido y más seco en unos lugares, más húmedo en otro, es capaz de alguna forma de autorregularse. Y una forma sería aumentar muchísimo la vegetación, que de hecho lo está haciendo, de forma que absorba el dióxido de carbono que estamos emitiendo los humanos constantemente, y por lo tanto que nos evite el problema del cambio climático. Y es lo que decía, que generalmente hay muchos gestores que creen que la solución sería esta. Pero haciendo simples cálculos, y aquí permitirme que quizá me voy un poco del ámbito del que estamos hablando, simples cálculos, simples números, no se puede justificar, no hay suficiente superficie adecuada para que se planten bosques que eviten el problema del cambio climático. Y en definitiva, por lo tanto, de nuevo es otra razón más no esperar que los árboles y los bosques nos salven de nuestro comportamiento poco racional, porque no pueden. Y es lo que estamos viendo en cada vez, esto lo digo porque esto lo he hecho hoy antes de venir en un trabajo. Lo que vemos es que, por ejemplo, cuando hace 30 o 40 años tenían una capacidad de absorber que ahora va disminuyendo, y va disminuyendo porque los bosques y los árboles no solo necesitan dióxido de carbono de la atmósfera, también necesitan nitrógeno, y le estamos dando gran cantidad, y son felices, y por eso crecieron muchísimo hace 20 o 30 años, y nos ayudaron a que el clima no fuera de lo caliente que podía haber sido si no hubiese sido porque actuaron. Pero como necesitan también otros elementos, por ejemplo, fosfatos, y los fosfatos solo están en la tierra, en el suelo, y los humanos no hemos inventado cómo generarlos. En cambio, los fertilizantes de nitrógeno sí. Sabéis que Haber-Bosch inventó esto y cambió con la revolución verde los fertilizantes. Pero bueno, necesitas fosfato, pero además hace demasiado calor, o en algunas regiones falta agua, y de forma que en definitiva ahora la capacidad esta creciente de absorción de dióxido de carbono vemos que está disminuyendo paulatinamente. O sea que de nuevo es otra señal de que estamos tratando mal a la madre tierra, y que a pesar de lo poderosa que es la madre tierra, la estamos poniendo al límite. Y el ejemplo este que preguntas de árboles y bosques es un paradigma de esto. Entonces, bueno, estamos en una situación crítica. El agua es un recurso pues, que cada vez es más escaso, un recurso muy importante para el ser humano. De hecho, somos agua. Sin agua pues, nos morimos. Si no ingerimos agua en 3 días, nuestro cuerpo colapsa. Entonces, ¿cómo no entender la importancia del agua desde estas cosmovisiones, desde esta manera de ver el mundo que tienen los pueblos indígenas, y también cómo la ecología global pues, nos hace pensar, ¿no?, sobre la importancia del agua? Ahora empezaremos por Josep. Como quieras, Mónica, sí. Porque ha sido así, sí. Vale. Y luego vamos con Abadio. Sí, no, claro, el agua me pones de nuevo otro tema que voy a seguir siendo, no soy apocalíptico en absoluto, pero casi lo parece, ¿no? El agua, como bien dices, es fundamental para la vida. Sin agua no hay vida, y por lo tanto es importantísima desde el punto de vista para un ecólogo de la biodiversidad en general en el mundo y en todos los hábitats, y especialmente, claro, es tautológico en los hábitats acuáticos. O sea que esto es evidente, pero dado que estamos en antropología, fijémonos en el hombre. Y en el caso de los humanos es lo que has mencionado. Es fundamental en la agricultura y en la seguridad alimentaria. No hemos hablado de seguridad alimentaria, pero
fijaros que todo lo que os estoy comentando va íntimamente ligado a la seguridad alimentaria y a la seguridad sanitaria global, a la salud global. Y el agua es un paradigma de esto. Por ejemplo, los cálculos que hacemos es de que si no cambiamos los cultivares, si no cambia el tipo de agricultura que hacemos, habrá un 6, un 7%, un 10% menos de trigo, por ejemplo, o de arroz, o de soja, o de maíz, que son los 4 grandes cultivos que alimentan a la población mundial. Y esto es preocupante porque además sigue creciendo la población. En algunos lugares no, pero por ejemplo en África sí, que va ligado a temas que podemos hablar luego también. Además es importantísimo el agua, como bien sabéis, no solo para la agricultura, sino también para generar energía. Ahora mencionabas, no sé cómo están las centrales hidroeléctricas de Cataluña, pero no creo que puedan utilizar mucha agua. Y además, o las nucleares, que esto sería otro debate, las nucleares, y necesitan también mucha agua. Y la industria, estos días también sale la lucha, la competencia entre los agricultores, la industria, el turismo y demás. Todos necesitan agua. Y fíjate que esto, por una parte, nos recuerda la importancia del agua, y por otra, el segundo aspecto que podemos destacar aquí es que, de nuevo, aparte del aspecto que digamos ecológico y que te decía al principio, de fascinación por cómo funciona todo, el siguiente es preocuparse desde el punto de vista de los humanos, porque el agua, de nuevo, tenemos problemas de disponibilidad y de calidad de agua ahora, porque cada vez es uno de los grandes, de los 6 hitos que os decía, que ha superado los límites planetarios de seguridad de funcionamiento y sostenibilidad. ¿Y por qué lo digo? Porque cada vez hay regiones que tienen estos periodos de sequía que tienen menos agua disponible. Si hacemos un mapa de estos que hacemos globales, cada píxel del mundo, y vemos como hay una gran cantidad de píxeles, es decir, de regiones del mundo que están más secas, tienen menos disponibilidad de agua. Y eso genera, bueno, ya lo veremos además, pero además, o sea, menor cantidad, y en otros sitios luego llueve demasiado, pero es que además la calidad de esta agua también está cambiando. Os mencionaba antes que, por ejemplo, ahora tratamos bastante bien las aguas por lo que se refiere a los fosfatos, que hasta hace poco eutrofizaban, es decir, generaban gran cantidad de crecimiento de algas y demás, y por tanto anoxia en muchas aguas. Esto está solucionado, pero por el contrario, al hacer esto, hemos cambiado la proporción relativa al nitrógeno y no volvemos al estadio primitivo, sino que estamos generando nuevos escenarios cada vez a los que no estábamos acostumbrados y no habíamos evolucionado, y cuando haces esto es una perturbación, y después de una perturbación tú no tienes lo que estabas acostumbrado a tener y por lo tanto a lo que estabas adaptado. Pero es que además tienen, os decía, estos contaminantes, aquí mismo hay medicamentos, por ejemplo, ansiolíticos, antidepresivos, antiinflamatorios, o el paracetamol que tomaba hace un momento, están además a través de la orina y demás, van a nuestros ríos, y cambian, por ejemplo, ya seguro que habéis visto, porque a veces las noticias se simplifican y quizás se sobreestima el efecto, pero sabéis que, por ejemplo, algunas especies de peces o de otros animales solo tienen hembras o solo machos como respuesta a la entrada de estos compuestos en el medio acuático. Pero además nos preocupa a nosotros desde el punto de vista humano. O sea que cantidad y calidad son 2 aspectos del agua que debemos tener presentes, porque finalmente, déjame decir lo último, es todo esto que os digo se traduce en que, puesto que necesitamos cantidad y calidad adecuadas y no están disponibles, nos peleamos por la agua cuando no hay. ¿Y qué hacen los humanos? Pues conflictos entre los distintos países de África, entre las distintas autonomías de España, o entre los distintos pueblos del Ampurdán. En definitiva, todos esos aspectos que seguro vosotros estáis mucho más preparados que nosotros los ecólogos para entender e interpretar, porque finalmente entra de lleno, imagino, en la antropología y en el estudio de cómo nos comportamos esta especie en particular. Precisamente hablar sobre estos temas también se vuelve como unas contradicciones entre nosotros los seres humanos. Uno dice, tanta tecnología, tanta ciencia, tanta sabiduría que la humanidad ha aprendido y sabe de que el agua es importante y siguen haciendo, ¿sí? Entonces uno dice, ¿dónde está entonces esa sabiduría? ¿Dónde está ese conocimiento? ¿Qué pasó?
Entonces ahí donde uno dice, la educación es tan importante. O sea que en la educación llegó al tratamiento de la naturaleza. Pero como la educación no ha sido para amar, para sentir que somos parte de esa inmensidad, pero también el cuestionamiento también que me hace es, en todas las religiones aparece el agua tan importante, pero tampoco la religión ayuda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa a nosotros los seres humanos? Nos hemos olvidado que somos parte de ella, somos agua, ¿no? Entonces yo por eso pienso que la educación es tan importante. Y por ejemplo, en la lengua de nosotros decimos di, ¿no? Y cuando la madre tierra estuvo en el vientre de su madre, decía, se llamó Olo dili lili sobe mani dili lili sobe ye. Ese es el nombre de la madre tierra. Pero ahí está el agua. Olo dili di. O sea, como el agua es la que hizo posible la creación de lo que somos nosotros. Porque todos somos agua. El momento que mi padre y mi madre me hicieron, es que apareció el esperma de mi padre es agua, el óvulo de mi madre es agua. Y cuando se mezclaron, el primer ser que nació en el vientre de la madre es el agua. Y todas las religiones lo dicen. O sea, yo he escuchado toda la historia de origen, desde la Patagonia hasta Alaska, y al agua dice, el agua fue primero. El agua es la madre. Entonces mira, también aparece, el agua es madre. ¿Por qué? Porque ustedes mujeres es vida. ¿Sí? De allí vienen todos los seres humanos, venimos de ese vientre. Entonces, cómo ese papel del agua es tan importante, pero que en la práctica no estamos aprendiendo, no lo estamos sintiendo. Y cuando el agua que aparece en el vientre de la madre, entonces todo lo que significa, ¿no? El agua entonces se vuelve corazón, es un tambor. O sea, a medida que todo ese agua empieza a recorrer en mi cuerpo, está allí la vida. Pero ese ser que está en mi cuerpo también está el abuelo sol, porque el abuelo sol también es pura energía, es pura agua que está allí. Y por eso el sol llega a la tierra, hace la fotosíntesis y hay vida por eso. Entonces, si faltara el sol, no habría agua, no habría vida en este planeta. Entonces las abuelas nos han enseñado. Entonces encontramos en las comunidades seres que pueden hacer el nacimiento del agua. En el pueblo Nasa, el Tehuala puede hacer que nazca el agua. En la Sierra Nevada de Santa Marta hay abuelos que hacen que el agua empieza a florecer. O sea, siembran el agua. ¿Sí? Nosotros los seres humanos, los que somos primogénitos, que nacemos en el vientre, el hijo mayor puede hablar con el agua, puede crear el agua. Entonces nosotros, en las plantas medicinales, o sea, cuando uno hace todas las plantas medicinales, uno está 1 mes, 2 meses en los baños y en los baños, entonces ahí aparecen las abuelas que te dicen, que te alimentan, que te generan conocimiento, sabiduría. Yo creo que tenemos todas las formas para volver otra vez a ser como los seres humanos, ¿sí? De entender de que somos sabios y sabias en este planeta. O sea, lo que siento es que cada vez cuando mayor aprendemos, aprendemos en la universidad, es cuando volvemos más ignorantes. Porque la ciencia, digo yo, nos ha alejado de seres humanos. ¿Sí? Porque la ciencia que a mí me llegó, que llegó a mi pueblo, que llegó a mi universidad,
es una ciencia que te dice que hay que mostrar la investigación, ¿no? Pero muchas veces no hay que mostrar, hay que sentirlo. Y yo creo que la naturaleza es eso. ¿Cómo hacemos entonces que podamos sentir al agua? ¿Cómo hacemos que podamos sentir a la tierra, sentir al bosque? Yo creo que eso es lo que nosotros estamos llamando la espiritualidad. La espiritualidad para nosotros es que el bosque es vida, es que el bosque es ser humano, como nosotros. El agua es un ser humano, como nosotros. Y además el agua es la gran madre en todas las culturas del universo. En la Biblia aparece que todo era oscuro, la tierra estaba desordenada, dice la Biblia, y dice solamente el espíritu de Yahvé estaba en el agua. O sea que el agua es anterior al Dios, y eso es lo que no nos han dicho, ¿no? Y no nos han dicho que el agua es mujer. Entonces yo creo en ese sentido que me parece que todo el tema que estamos haciendo es ahí donde yo digo que es el acercamiento de la humanidad, ¿sí? Porque todos somos hermanos y hermanas, todos somos parientes los seres humanos. ¿Qué diferencia hay entre una mujer catalán, una mujer nasa, una mujer tule, una mujer africana, una mujer sueca, una mujer japonesa? No hay ninguna diferencia, porque todos venimos ligados con el cordón umbilical, todos venimos desde una placenta, todos tuvimos relaciones con nuestro ombligo. Entonces el agua para nosotros los pueblos es como que es la vida, es el centro. Sin el agua no podemos explicar la vida. Mira lo que después dije, Olo Guadil Yaye. Ese es otro nombre, la madre tierra. O sea, la madre tierra está lleno de agua. Inclusive cuando la madre tierra nace, mira, cuando nació, hay un nombre que se llama Olo Itirdili Mani Itirdili. O sea, cómo el agua es la que hizo que se separaran los continentes, que aparecieran callos, aparecieran montañas. O sea, somos más agua en nuestro cuerpo. En la tierra son más agua en la tierra y lo estamos acabando. Entonces, yo creo que para mí este ejercicio, esta reflexión es como el agua no está aparte de mí, es que soy agua. Y nosotros estamos matándonos a nosotros mismos. Y cuando tratamos mal a la tierra, estamos maltratándonos a nosotros mismos, porque soy tierra, soy agua. Porque yo vengo del agua de mi padre, vengo el agua de mi madre, y soy agua del cosmos, soy agua de la madre tierra. Entonces yo creo que es un reto grande y que la ciencia debe cambiar. O sea, debe ser más humana, más humano. Lo que yo siento, profe, es que a mí me han alejado. O sea, cuando yo estaba en mi comunidad, cuando yo entré a la escuela, me alejaron de mi cultura. Me empecé a morir. Y comencé a hacer bachillerato, empecé a morir. Llego a la universidad, empecé a morir. Y hice todas lo que ustedes hacen. Y yo creo que estoy muerto. ¿Sí? No, que entonces, vivo. pero esa muerte que he aprendido me está volviendo a resucitar, podríamos decir. Porque yo para poder entender, yo tengo que volver a ser en el origen. Pero ahora, lo más grandioso que estoy sintiendo es que cuando llego al origen, no es el origen de mi pueblo Gunadule, sino el origen como planeta, origen como humanos. ¿Sí? Entonces, eso es la invitación de que yo creo que sí tenemos que despertarnos, transformarnos, y para esa transformación necesita muchas cosas.
cambio estructural de nuestro pensamiento, cambio estructural de nuestras vidas. Es posible vivir en este planeta. Este planeta tiene muchos espacios todavía, pero simplemente no estamos aprendiendo en una convivencia armónica con la tierra, con el agua que somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, eso invitaría, y en conclusión, la educación debería cambiarse, o sea, desde la escuela primaria. Entonces, no es el ser humano el centro de la educación, sino la tierra, sino el agua. O sea que está mal llamada madre tierra, sino debería llamarse madre agua. A mí me encanta lo que estás diciendo y estoy totalmente de acuerdo que anular la educación que tenías de tu pueblo es un error enorme y no aprovecharlo como corresponde. Pero, por ejemplo, esto de crear agua o sentir el agua, crear agua, solo, no creo que creen, ¿no? Los abuelos. Quizás pueden descubrir dónde hay. Me refiero a que tampoco hagamos una exageración. No, pero para eso existen las ceremonias. ¿Sí? Es que hacer la ceremonia... Pero esto es lo que yo te sí. digo, que sería una cosa que yo discutiría, que no estoy acostumbrado a... Sí. Entonces, la ceremonia de nosotros es hablar con la madre agua. ¿Sí? Imagínate. No sé, la filosofía detrás me parece... Es ahí detrás. Y ese sentimiento y ese interpretarlo como que somos parte por eso hay que bailar, hay que danzar. No, eso está bien. Comer. Todo esto es dentro de la ceremonia para traer el agua y que el agua nace. Muy bien, Amadio. Ahora te entiendo ahora. Históricamente, ¿no? Ha habido una oposición de los pueblos indígenas, no solo en Panamá, sino de muchos otros países a la minería. Entonces, esta es una de las primeras, ¿no?, cuestiones. ¿Por qué esta oposición tan firme a la minería, ¿no?, desde los pueblos indígenas? Hay un concepto, ¿no?, entre nosotros de los sitios sagrados. Hay dos sitios sagrados que decimos, está en el agua y está en la tierra, en el subsuelo. Entonces, para nosotros, el subsuelo es la vida, o sea, como nosotros. ¿Sí? En el subsuelo están los sitios sagrados de la serpiente, del venado, de los animales, sitios sagrados de los árboles, que usted no lo ve porque está en el subsuelo. Eso nosotros llamamos Pirya Kalu, ¿no? Entonces, cualquier explotación que hagas en una minería, tú estás afectando no solamente a nosotros los seres humanos, sino afectas a los animales, al venado, a la culebra, ¿sí?, a todos los árboles, porque para nosotros los árboles tienen raíces y de esas raíces se comunican entre ellas, ¿no? Y los animales dependen de ese árbol, porque es el árbol que produce los alimentos que comen. Entonces, por eso para nosotros, si tocan algo en subsuelo, tenemos que pedirle perdón a la tierra. O sea, hay una ceremonia bonita, es la única ceremonia de los pueblos Gunadule que nadie lo conoce, fuera de las personas que no son indígenas, porque es sagrado, porque ahí estamos. Ni siquiera yo he estado en esa ceremonia. ¿Por qué? Porque como yo vivo afuera, yo llego, entonces me dicen, usted debe ser una parte importante para esa relación con la otra sociedad, porque cuando hacemos ese perdón a la Madre Tierra, son 8 días, 10 días que no estarás con la mujer, no estarás con tus hijos. Entonces los hombres aparte, las mujeres aparte, y las comidas aparte, o sea, los hombres son los que cocinan, porque ninguna mujer puede aparecer. Las mujeres solas cocinan, ningún hombre puede aparecer, ¿sí? La naturaleza está allí, o sea, la naturaleza está viva, las plantas, los animales, todo porque estamos pidiendo un perdón a la Madre Tierra. Y entonces ahí aparece el cacao, ahí aparece el tabaco, como seres que nos conectan y que nos van a ayudarnos a pedirle perdón. Ahí está el canto es muy importante en ese sentido. Entonces, ahí en el subsuelo, entonces,
está la vida, ahí está el petróleo. Por ejemplo, nosotros, para decirles, en Colombia también, nosotros los tules que vivimos en Colombia, nosotros estamos encima del carbón, encima del petróleo y encima del oro. Y el gobiernos pasados han querido explotar. El día que toquen sería la muerte de los pueblos Bunadul en Colombia. Y los caciques han dicho, ni un solo centímetro nos pueden tocar. Entonces, claro, todo este movimiento que están haciendo en Panamá, que una parte, una alegría de que todos los pueblos se han unido y están reclamando sus derechos territoriales de los subsuelos, que me parece importante. Pero también dentro de la cosmogonía, dentro de la teología, nosotros creemos que la Tierra tiene 8 capas. Y arriba hay 8 capas. Y nosotros estamos en el centro de esa capa. Por eso cuando uno puede, inclusive nos pasó a nosotros en los tules de Colombia, Pablo Escobar arrasó más de miles de hectáreas dentro de nuestro territorio. ¿Y qué sembró? Ganado. ¿Sí? Pero nosotros comenzamos los reclamos, peleamos y hoy recuperamos todos los 7.500 hectáreas, lo recuperamos. ¿Y qué dijimos? Está puro pasto. Dijimos, no vamos a tocar la tierra, que la tierra crezca otra vez. Porque hay creencia, sentimos de que dentro de la tierra hay semillas. Y ella misma producirá la semilla. Y en 32 años que llevamos, comenzaron a aparecer, nosotros no tocamos, apareció los caracolí, roble, cedro. Y a partir del cedro apareció las guacamayas. ¿Por qué? Porque las guacamayas comen la semilla del cedro. ¿Sí? Aparecieron los ñeques, apareció el venado. Y los riachuelos y las quebradas que estaban muriendo por el ganado, volvieron otra vez a aparecer el agua. O sea, nosotros, porque creemos que debajo de la tierra hay vida y hay semillas, y simplemente hay que dejar que esas semillas florezcan. Eso es la actitud de los seres humanos. Hay gente que dice hay que hacer, sembrarlo, pero para nosotros hicimos es que la tierra volviera a sembrarse sola, porque la tierra tiene la fuerza sola, porque es mujer, porque tiene la fuerza. Entonces me parece de que el subsuelo para nosotros es nuestro espejo. O sea, todo lo que ocurre aquí, lo que vemos en la tierra, en el suelo, también está ocurriendo. Porque para nosotros los animales, los árboles, son seres vivos. El día que uno ha tomado el viajecito, uno cuando toma el viaje, uno mira todos los animales, todos los árboles se vuelven seres humanos. ¿Sí? Como nosotros, tienen hijos, tienen riachuelos, tienen comida. Entonces yo creo que ese es el acercamiento que nosotros tenemos con el subsuelo. Por eso entonces para nosotros las autoridades tradicionales, los sabios y las sabias que sueñan, ¿sí?, miran más allá de nosotros. Nuestros abuelos y abuelas chamanes que llaman, ellos son los que sí miran debajo de la tierra a los seres que habitan. Y por eso entonces hay que hacer ceremonias. La ceremonia para nosotros es muy importante para poder conversar con esos espíritus que ahí están abajo. Pero también podemos conversar con los espíritus que están arriba. Entonces las ceremonias son indispensables para entender qué es un subsuelo y qué es arriba. ¿Qué es lo que hay arriba? Bueno. Muy bien, Amadio. Sí, ¿qué os puedo decir yo del subsuelo? El subsuelo en nuestro mundo es el gran desconocido. Mónica lo has definido muy bien. Es obvio, todo lo que está por debajo es muy difícil de analizarlo, muy difícil de observarlo, muy difícil de estudiarlo y además es heterogéneo, es enormemente heterogéneo. O sea que es el gran desconocido en el mundo de la ecología global, en el mundo de las ciencias de la vida, y nos interesa muchísimo aprender de él, aprender
estaba escuchando a Badio decir lo que estabas comentando, por ejemplo, qué ocurre ahí. Nos interesa porque queremos saber qué organismos viven ahí y por ejemplo, qué ocurre con la conectividad que hay entre las capas más superficiales y las capas más profundas del suelo. Por ejemplo, a través de las raíces de los árboles que tú mencionabas, ¿eh? Y además, cómo se comunican estos árboles, con las raíces de estos árboles con las de los demás individuos, o incluso de distintas especies, o incluso no solo los minerales. con los hongos, con las arqueas, con las bacterias, todo esto, y es un tema de enorme interés, pero que vamos un poco retrasados ahí por esa dificultad que os decía al principio, ¿eh? Pero es que además nos interesa muchísimo en este momento, no solo esto, desde el punto de vista de nuevo estoy yendo de la curiosidad, de la fascinación por la vida, a la preocupación, ¿eh? Y nos interesa muchísimo también el subsuelo para ver qué capacidad tiene de fijar y de mantener el carbono que las plantas han absorbido de forma que no vuelva a la atmósfera. O sea que nos interesa muchísimo en ese aspecto también, aplicado. O sea que eso es lo que estamos trabajando. Y también el otro aspecto es este que mencionabas, los recursos minerales. Ahí sí, nosotros no somos partidarios en absoluto, como vosotros, de una explotación sin escrúpulos y demás, pero además nos interesa también por el agua y por la energía. Y fijaros que, por ejemplo, lo que estamos viendo con los datos de satélite y de radar es que la altura de la capa saturada de agua en los suelos del mundo está bajando. Es decir, que hay menos agua, que hace que los árboles sean los únicos que llegan hasta ahí, por ejemplo, y hace que, por ejemplo, los cultivos cada vez sean más dependientes de la lluvia y no solo del agua del suelo, porque tienen raíces menos profundas. ¿Y qué ocurre con eso? Pues que como llueve menos, pues cada vez sufren más. O sea que el subsuelo es el gran desconocido, pero además es el gran deseado desde el punto de vista de la investigación y seguramente es una frontera que tendremos que abordar en ecología global, en el estudio de cómo funciona la Tierra. Y básicamente esto es lo que puedo decir y no se me ocurre nada más sobre el suelo, sobre el subsuelo, sino que hay que estudiarlo. También os podría decir que incluso interesa, por ejemplo, lo que hacemos en Islandia, es ligarlo con las perturbaciones naturales, estudiar el subsuelo para interpretar qué puede ocurrir con el resurgimiento de volcanes o los próximos terremotos. O sea que, no sé exactamente, tu pregunta era qué pensamos del subsuelo. Subsuelo es yo diría, resumiendo, es la frontera desconocida de la ciencia, las ciencias de la Tierra, pero nos parece que los datos preliminares es que juega un papel mucho más importante del que le hemos asignado básicamente por desconocimiento. Entonces yo quisiera, con un canto, quiero despedirme y si quieren pueden cerrar los ojos para que puedan viajar. Ese canto es a la tierra, ese canto al cacao. El cacao para nosotros es muy importante. Tenemos 12 cantos al cacao, porque el cacao es vida, ¿no? Me han dicho algunos científicos que en nuestro cuerpo tenemos células madres, ¿no? Y las células madres están en nuestro cuerpo, donde están los huesos, en nuestra médula espinal. Entonces, cada vez que uno come cacao, o sea, cacao fresco, cacao natural, dice que esas células madres se activan, o sea, con el chocolate se activa y uno está muy bien porque las células madres nos protegen, ¿sí? Por eso, no sé, una de las culturas de toda Centroamérica, que es los aztecas, los mayas, todas las culturas bribri, la cultura nové, también son del cacao. Llegamos hasta Panamá. Y de abajo existen otras medicinas, lo que es el yagé, lo que es el tabaco, es el rapé, el yagé, son plantas medicinales y he tenido la oportunidad de estar en distintas plantas, ¿no?
Hay plantas amargas, hay plantas dulces que abuelos y abuelas han visto, ¿no? Y esas plantas son los que me han salvado la vida, ¿sí? Guaiye, guaiye, je, guaiye, je. Nele gelili kwanele, wagasibu nele dula nuanabe dula uanai daile marie. Nele gelili kwanele, arrabanele alulu kwanele ye, nele daile marie. Nele gelili kwanele ye, aqua suiti nele ye, nele daile marie. Nele gelili kwanele wagasibu nele arraba nele ye, alulu guanele sipu guanele ye, dale daile marie. Waiye, 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 Fantástico. Muy bien, un muy buen final. Sí, Muchas sí, sí, gracias. fantástico.